Sabía lo que mi hija Patricia estaba planeando antes de que pronunciara las palabras. Esa es la ventaja de haber construido un portafolio inmobiliario de 47 millones de pesos durante 4 décadas. Desarrollas instintos sobre las intenciones de las personas, especialmente cuando el dinero está involucrado. Aprendes a leer microexpresiones, pausas calculadas en conversaciones, la forma en que los ojos de alguien se mueven cuando están considerando cómo manipular una situación a su favor. Después de años negociando con desarrolladores inmobiliarios, banqueros y contratistas, puedo detectar una jugada de poder antes de que la persona frente a mí siquiera termine de formularla en su mente. Así que cuando Patricia sugirió que me tomara un descanso en Casa de Retiro San Pedro, acepté. No porque necesitara asistencia a mis 68 años, no porque no pudiera manejar mis propios asuntos, sino porque quería ver exactamente hasta dónde llegaría. Quería documentar cada paso, cada mentira, cada momento de traición, para que cuando finalmente confrontara lo que estaba haciendo, no hubiera espacio para negación o excusas. Verán, Patricia pensaba que yo vivía de una pensión modesta en mi casa de 3 recámaras en Colinas de San Jerónimo. No tenía idea de que la mujer que le agradecía profusamente por ayudarme con los mandados era dueña de 17 propiedades en renta por todo Monterrey, o que mis cuentas de inversión contenían más dinero del que ella ganaría en 3 vidas. Había mantenido esto oculto deliberadamente, observando, esperando a ver en qué tipo de mujer se había convertido mi hija. La decisión de mantener mi riqueza en secreto no fue caprichosa, fue estratégica. Cuando mi esposo Fernando murió hace 22 años, dejándome con una hija de 16 años y deudas que no sabía que teníamos, aprendí rápidamente que las personas te tratan diferente cuando saben que tienes recursos. Los buitres llegan rápido. Vendedores agresivos, familiares lejanos con emergencias repentinas, amigos que nunca supiste que tenías. Quería que Patricia me amara por quien era, no por lo que podía darle. Quería que desarrollara su propia ética de trabajo, su propia integridad, sin la red de seguridad de la riqueza de mamá. Resulta que tal vez debía haberle enseñado esas lecciones de una manera diferente. «Mamá, estás olvidadiza», dijo ese martes por la tarde en marzo, sus uñas perfectamente arregladas golpeando contra su bolsa de diseñador, mientras se sentaba en mi sala con una expresión que practicaba preocupación, pero no alcanzaba sus ojos. «La semana pasada me preguntaste 2 veces sobre la cena del domingo». Había preguntado una sola vez. Lo sabía con certeza porque llevo un diario meticuloso, un hábito que desarrollé en mis años construyendo mi imperio inmobiliario. Cada conversación importante, documentada. Cada transacción, registrada. Pero en ese momento, sentada en el sofá que había comprado con las ganancias de mi primera propiedad de renta, elegí interpretar un papel. Probablemente tienes razón, mija. Quizá algo de ayuda me vendría bien. Dejé que mi voz temblara ligeramente, añadiendo una nota de incertidumbre que nunca había estado realmente ahí. Vi cómo sus hombros se relajaban, cómo la tensión se drenaba de su postura. Ella quería que yo aceptara esto. Necesitaba que yo fuera maleable, confundida, fácil de dirigir, y yo le estaba dando exactamente lo que necesitaba para revelar sus verdaderas intenciones. «Aléjate de la luz», me dije a mí misma. «Hazte pequeña. Observa qué hace cuando cree que eres indefensa». La gratitud que interpreté merecía un premio. Cuando Patricia generosamente ofreció pagar el primer mes en Casa de Retiro San Pedro, 32,000 pesos que no harían mella en su ingreso como gerente de ventas farmacéuticas, tomé sus manos entre las mías. Las manos que habían sostenido las suyas cuando aprendía a caminar, que habían trenzado su cabello antes de la escuela, que habían trabajado dobles turnos para pagarle clases de piano que ahora nunca tocaba. «No sé qué haría sin ti». «Gracias, gracias». Vi su rostro brillar de satisfacción. Estaba rescatando a su pobre madre en declive. Era la heroína de esta historia en su mente. La hija responsable que estaba haciendo lo necesario para cuidar a un padre que se deterioraba. Excepto que yo no me estaba deteriorando, y ella no me estaba rescatando.
Lo que no sabía era que ya había llamado a mi abogado, Roberto Castillo, el mismo que había manejado mis adquisiciones de propiedades durante 23 años. Roberto me conocía cuando era una viuda reciente trabajando turnos de 16 horas en administración del hospital, ahorrando cada peso para mi primera propiedad de inversión. Me había visto transformar un pequeño departamento de renta en un portafolio que generaba ingresos pasivos suficientes para retirarme a los 55 si hubiera querido. Dame 90 días, le dije cuando lo llamé la noche después de que Patricia hizo su oferta del asilo. Quiero ver qué hace cuando piense que estoy fuera del camino. Elena, dijo Roberto, y podía escuchar la preocupación en su voz a través del teléfono. Esto podría salir mal de muchas maneras. ¿Y si falsifica documentos? ¿Y si intenta acceder a tus cuentas? Por eso necesito que monitorees todo, respondí. Cada registro público, cada intento de acceder a mis propiedades, cada documento presentado en mi nombre. Quiero saber exactamente qué hace cuando cree que soy incompetente. Hubo una larga pausa. Luego, ¿has pensado que tal vez solo quiere ayudar? Que tal vez realmente está preocupada por ti? Roberto, le dije suavemente, he estado construyendo y manejando propiedades durante décadas. Leo a las personas, leo intenciones, y estoy leyendo algo en mi hija que necesito confirmar antes de que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Está bien, dijo finalmente. 90 días. Pero si esto se vuelve peligroso, si intenta algo que podría lastimarte realmente, intervengo inmediatamente. Acepté esos términos, porque a pesar de todo, a pesar de mis sospechas, parte de mí todavía esperaba estar equivocada. Parte de mí todavía esperaba que mi hija me sorprendiera positivamente. El asilo en sí era bastante agradable. Habitaciones limpias con vista a la Sierra Madre, comida decente, personal que realmente se preocupaba. Podría haber comprado toda la instalación con lo que tenía en mi cuenta de cheques. En cambio, me hice amiga de las enfermeras. Me uní a la clase de pintura vespertina y esperé. Mi habitación estaba en el tercer piso, con una ventana amplia que daba al jardín donde los residentes se sentaban por las tardes. Observaba a las familias que visitaban, notando patrones. Algunos hijos llegaban diario, pasaban horas, traían comida casera. Otros aparecían una vez al mes. Se quedaban 20 minutos incómodos, miraban sus teléfonos constantemente. Y algunos nunca venían, dejando a sus padres sentados junto a las ventanas, esperando autos que nunca llegaban. Me pregunté en qué categoría caería Patricia. La respuesta llegó rápidamente. Patricia me visitó exactamente 3 veces en el primer mes. En cada visita, le agradecí el chocolate que traía, las revistas, el sacrificio de su tiempo. Llevaba un registro mental. Primera visita, 7 minutos. Segunda visita, 12 minutos porque una enfermera la detuvo para hablar. Tercera visita, 9 minutos. Estás tan ocupada, mija. Sé lo duro que trabajas. Ella me daba palmaditas en la mano y miraba su teléfono, respondiendo mensajes mientras yo hablaba, ofreciendo monosílabos que indicaban que no estaba escuchando realmente nada de lo que decía. Pero noté cómo trataba a la directora del asilo, la señora Méndez. Con ella, Patricia era todo encanto y respeto. Señora Méndez, aprecio tanto que cuide de mi madre. Por favor, si necesita algo, no dude en llamarme. Voz cálida, sonrisa genuina, contacto visual completo, la versión de Patricia que recordaba de cuando era niña, antes de que algo en ella cambiara. Luego se volteaba hacia mí y la temperatura bajaba 15 grados. Mamá, trata de recordar llamar antes de las 8 de la noche. Tengo planes por las tardes. El contraste era quirúrgico en su precisión. Respeto para los extraños. Impaciencia para la mujer que la había criado. En la segunda semana, hubo un incidente que lo hizo aún más claro. Una de las enfermeras, Lupita, una joven de 24 años que trabajaba noches para pagar sus estudios de medicina, había derramado accidentalmente agua en la bolsa de Patricia durante una visita. Patricia le aseguró que no era problema.
que entendía que los accidentes pasaban, que estaba todo bien. 10 minutos después, cuando pensaba que yo estaba en el baño, pero en realidad estaba justo afuera de la puerta, escuché a Patricia en el teléfono con su esposo Ricardo. Estas personas son tan incompetentes. Arruinó mi bolsa nueva, la que costó 8,000 pesos, pero no puedo causar problemas porque necesito que crean que soy la hija perfecta mientras manejo la situación de mamá. La situación de mamá, eso es lo que yo era ahora. Una situación a manejar. Lo archivé mentalmente. Punto de datos anotado. Durante esas primeras semanas, también me hice cercana a otros residentes. Don Miguel, un ex profesor de matemáticas de 74 años cuya familia lo visitaba todos los domingos sin falta. Doña Carmen, 82, cuyo hijo vivía en Estados Unidos pero la llamaba diariamente por video. Y la señora Ortiz, 78, cuya hija nunca vino, nunca llamó, pero religiosamente pagaba las cuentas del asilo cada mes, como si eso compensara su ausencia. Todos tenemos diferentes historias, me dijo la señora Ortiz una tarde mientras pintábamos en la clase de arte. Pero todas terminan en el mismo lugar, esperando a que nuestros hijos recuerden que existimos. No todos los hijos olvidan, dije, pensando en don Miguel y sus domingos llenos de nietos y risas. No, aceptó. Pero suficientes lo hacen como para que sea un patrón. La quinta semana, mi vecina de Colinas de San Jerónimo me llamó. La señora Ruiz, quien había vivido 3 casas más abajo durante 16 años, quien había cuidado a Patricia después de la escuela cuando yo trabajaba turnos tarde en el hospital, quien había llorado conmigo en el funeral de Fernando. Elena, no quiero preocuparte, dijo, y podía escuchar la tensión en su voz. Pero hay un letrero de se vende frente a tu casa. El mundo se detuvo. Mi casa, la que Patricia sabía que yo amaba, la casa donde la había criado después de que murió su padre, trabajando dobles turnos como administradora de hospital mientras construía mi portafolio de inversiones en secreto. La casa donde le había enseñado a andar en bicicleta en la entrada, donde habíamos pintado su habitación de púrpura cuando tenía 12 años porque era su color favorito esa semana, donde le había dado consejos sobre su primer desamor, la que me había dicho hace solo 6 meses durante mi cumpleaños número 68. Siempre será tuya, mamá. Esta casa tiene demasiados recuerdos para venderla nunca. Aparentemente, los recuerdos tenían un precio después de todo. Hay más, dijo la señora Ruiz en voz baja. Escuché a Patricia hablando con el agente de bienes raíces ayer. Estaba en tu jardín delantero, señalando cosas, hablando lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara desde mi ventana. Dijo que tienes demencia, que nunca vas a regresar, que la casa necesita venderse rápido antes de que compliques las cosas. Compliques las cosas. Como si yo fuera el obstáculo en lugar de la propietaria. Como si mi enfermedad fabricada le diera derecho a desmantelar mi vida. ¿Qué más dijo?, pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Dijo que necesitaba el dinero rápido, que tenías gastos de cuidado que cubrir. La señora Ruiz hizo una pausa. Elena, perdóname por preguntar, pero ¿estás realmente enferma? Porque te ves igual que siempre cuando hablamos por teléfono. No estoy enferma, dije. Y no autoricé ninguna venta. Gracias por decirme, señora Ruiz. No puedo expresar cuánto significa esto. Después de colgar, me quedé muy quieta en mi habitación del asilo, mirando por la ventana hacia las montañas. La Sierra Madre se alzaba en la distancia, sin cambios, permanente, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban a sus pies. Durante 40 años había mirado esas montañas. Había encontrado fortaleza en su constancia cuando todo lo demás en mi vida estaba cambiando. Mi hija estaba vendiendo mi casa, la casa que no era suya para vender, usando una enfermedad que no tenía como justificación. Y yo había sospechado que era capaz de traición, pero alguna parte tonta de mí todavía esperaba estar equivocada. Las madres,
descubrí, son las últimas en dejar de creer en sus hijos. Seguimos buscando bondad mucho después de que la evidencia sugiera que deberíamos parar. Llamé a Roberto. Necesito documentación de todo, especialmente de mi competencia mental. Consigue que el doctor Hernández me haga una evaluación cognitiva completa, cada prueba que exista. Quiero que sea irrefutable. Ya estoy en ello, dijo. Y Elena, hay algo más que debes saber. He estado monitoreando los registros públicos como pediste. Patricia presentó un poder notarial ante el registro de la propiedad la semana pasada. Nunca firmé un poder notarial, dije. Lo sé. Por eso ya contraté a un perito en grafología. Tendremos el análisis en 2 días. El doctor Hernández vino al asilo 3 días después. Lo había conocido hace años cuando servimos juntos en la junta del hospital. Era un neurólogo respetado con 30 años de experiencia, y no se sorprendió cuando le expliqué lo que necesitaba. Elena, me dijo después de 3 horas de pruebas cognitivas exhaustivas, tienes la agudeza mental de alguien 20 años más joven. Memoria excelente. Razonamiento superior. Ningún signo de deterioro cognitivo. De hecho, puntuaste en el percentil 95 para tu grupo de edad. Necesito que lo documente todo, dije. En lenguaje que un juez entendería. Entiendo. Y Elena, agregó más suavemente. Lamento que necesites esto. Ningún padre debería tener que probar su competencia a su propio hijo. 3 días después, tenía prueba certificada de que mi mente estaba más aguda que la de la mayoría de las personas de 40 años. Roberto también descubrió que Patricia había obtenido de alguna manera un documento de poder notarial, falsificado. Ambos lo sabíamos, aunque probarlo tomaría tiempo. Lo había registrado en el registro de la propiedad 8 días después de que ingresé a Casa de Retiro San Pedro. 8 días. Ni siquiera había esperado 2 semanas antes de comenzar a desmantelar mi vida. El informe del perito en grafología fue concluyente. La firma en el poder notarial no coincidía con mi patrón de firma en múltiples puntos clave. El ángulo estaba mal. La presión era inconsistente. Los bucles en mi E eran diferentes. Era una falsificación competente. Alguien había practicado. Pero no era mi firma. ¿Quieres saber lo más triste?, le dije a Roberto cuando revisamos la evidencia. Ella tenía acceso a mí. Podría haberme pedido que firmara. Podría haber tenido una conversación honesta sobre preocupaciones financieras, sobre necesidades, sobre cualquier cosa. En cambio, eligió mentir y falsificar. Eso te dice algo importante sobre su carácter, dijo Roberto. Me dice que crié a alguien que ve a las personas como obstáculos o recursos, nunca como simplemente personas. Durante su 6ª visita, Patricia prácticamente vibraba de emoción. Era la semana 6 de mi estancia en el asilo, y esta fue su visita más larga hasta ahora. 15 minutos completos. Un nuevo récord. Mamá, tengo noticias maravillosas. Encontré un comprador para tu casa. Están ofreciendo 8 millones de pesos. Es tanto dinero. Podemos ponerlo en una cuenta segura para tu cuidado. Se sentó en la silla junto a mi cama, inclinándose con entusiasmo ensayado. Tenía una carpeta con ella, llena de papeles que asumía que yo no entendería. Probablemente ni siquiera los había leído ella misma. Solo confiaba en que parecieran oficiales. 3.8 millones de pesos, por una casa que valía al menos 6. 2 millones en el mercado actual de Colinas de San Jerónimo. Yo lo sabía porque había estado monitoreando ventas comparables en el vecindario durante meses, porque a pesar de estar fingiendo demencia, mi rutina matutina todavía incluía revisar listados de propiedades con mi café. Viejos hábitos de un magnate inmobiliario nunca mueren. Mi hija estaba vendiendo mi casa por 40% menos de su valor, embolsándose la diferencia, y esperando que yo estuviera agradecida. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas. No fue difícil. Estaba genuinamente triste, solo no por las razones que ella pensaba. Eso es tan generoso de tu parte manejar esto, mija.
dije con voz temblorosa. No entiendo estas cosas. Tú siempre has sido tan inteligente con el dinero. Su sonrisa era radiante, triunfante. Para eso estoy, mamá. Quiero que estés cuidada, que no tengas que preocuparte por nada. Solo firma aquí y me encargo de todo. Me pasó una pluma. La sostuve, dejándola temblar ligeramente en mi mano. Miré los papeles que decían que autorizaba la venta de mi propiedad, que confiaba en Patricia para manejar los procedimientos, que aceptaba el precio ofrecido. Necesito leerlo primero, dije. Mis ojos no son lo que eran. Vi la frustración parpadear a través de su rostro antes de que lo ocultara. Claro, mamá, tómate tu tiempo, pero el comprador necesita una respuesta pronto o encontrará otra propiedad. Presión de tiempo. Táctica de vendedor clásica. Crear urgencia artificial para prevenir la debida diligencia. La había usado yo misma en negociaciones, pero nunca contra mi propia familia. Lo pensaré de la noche a la mañana, dije. Su mandíbula se tensó, pero mantuvo la sonrisa. Seguro. Te llamo mañana. Después de que se fue, sostuve los papeles que había dejado. Estaban llenos de lenguaje legal que hacía la venta parecer inevitable, necesaria, la única opción razonable. No mencionaban el valor de mercado real de la propiedad. No mencionaban que yo nunca había sido diagnosticada con demencia. No mencionaban que había otras opciones además de una venta urgente con descuento. Llamé a Roberto. Tengo los documentos de venta. ¿Quieres adivinar el precio? Ya lo sé, dijo. He estado rastreando el listado. Elena, esto es peor de lo que pensamos. Después supe, a través de la extensa red de chismes que existe entre el personal del asilo, que había más en la historia. La hija de la señora Méndez trabajaba como mesera en un café popular cerca del distrito financiero, un lugar donde ejecutivos iban a almorzar. Y Patricia era una cliente regular. La señora Méndez me buscó una tarde después de la clase de pintura, luciendo incómoda. Señora Elena, necesito decirle algo. Mi hija Sofía trabaja en Café Aroma. ¿Lo conoce? Lo conozco, dije. Sirven excelentes chilaquiles. Sí. Bueno, Sofía me dijo que su hija Patricia almuerza ahí frecuentemente con una amiga, Gabriela. Y ayer escuchó su conversación. Ella no estaba escuchando intencionalmente, entiende, pero estaban hablando bastante fuerte y... Está bien, dije gentilmente. ¿Qué escuchó? La señora Méndez respiró profundamente. Patricia le estaba diciendo a su amiga que usted es fácil de manejar ahora, que solo acepta todo. Dijo que siempre supo que eventualmente se convertiría en una carga, pero que el momento es perfecto porque ella y su esposo quieren renovar su cocina. El mundo se inclinó levemente. Quieren renovar su cocina. Sofía dijo que Patricia estaba muy emocionada, continuó la señora Méndez. Hablaba sobre encimeras de granito importado, azulejo italiano, electrodomésticos de alta gama. Dijo que el dinero de su casa lo cubriría todo y más. Estaba planeando renovar su cocina con el dinero de mi casa, mientras yo estaba sentada en un asilo creyendo que tenía demencia. Mientras yo comía en bandejas institucionales y fingía confusión sobre qué día era, mi hija estaba seleccionando muestras de azulejo. No era solo la traición, era la banalidad de ella. No necesitaba el dinero para una emergencia médica, para salvar su casa de una ejecución hipotecaria, ni siquiera para la educación de un niño. Quería encimeras de granito. ¿Está bien, señora Elena? Preguntó la señora Méndez. Sí, dije. Gracias por decirme. Sé que no fue fácil. Después de que se fue, me senté en mi habitación mientras la luz del atardecer pintaba las montañas de dorado y púrpura. Pensé en todas las renovaciones que nunca hice en mi propia casa, porque estaba ahorrando para el futuro de Patricia, porque quería asegurarme de que tuviera oportunidades, educación, seguridad. Los gabinetes de mi cocina tenían 30 años. Los mostradores eran laminado básico, pero Patricia tendría granito importado comprado con mi casa robada.
Ahí fue cuando me di cuenta de que había visto suficiente. Durante 11 semanas había absorbido las pequeñas crueldades, la impaciencia, la falta de respeto. La había visto tratar a extraños con más consideración que a su propia madre. Había documentado las mentiras, la falsificación, la explotación. Pero escuchar que estaba presumiendo de ello, convirtiéndome en una anécdota divertida sobre manejar a un padre difícil, eso rompió algo fundamental. Llamé a Roberto esa noche. «Es hora», le dije. «¿Estás segura?», preguntó. «Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Estoy segura. El cierre está programado para el jueves, ¿verdad? 2 de la tarde en la notaría de la Avenida Constitución. Estaré ahí. Y Roberto, asegúrate de tener todos los documentos. La evaluación cognitiva, el análisis de falsificación, el avalúo de la propiedad, todo. Todo está listo», dijo. «Elena, para lo que vale, lamento que haya llegado a esto. Yo también. Pero algunas cosas no pueden soportarse. No por una madre. No por nadie con un corazón que late». Los días previos al cierre programado fueron extraños. Patricia me llamó todos los días, presionando sobre los papeles de venta que nunca firmé. «Mamá, el comprador se está impacientando. Necesitamos cerrar esto». Su voz tenía un filo de pánico que no había escuchado antes. «Solo dame un poco más de tiempo, mija», decía. «Es mucho para procesar. No hay nada que procesar. Es simple. Firmas, obtienes cuidado, todos ganan. Excepto que yo perdería mi casa, mi autonomía, y ella ganaría azulejo italiano». El miércoles por la noche, el día antes del cierre programado, no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación en el asilo, pensando en todas las decisiones que me habían llevado a este momento. Había sido un error mantener mi riqueza en secreto. Había criado a Patricia para que viera a las personas como medios para fines al nunca mostrarle las consecuencias financieras de las elecciones. Pero luego recordé todas las lecciones que le había enseñado. Le enseñé honestidad devolviendo dinero de más en tiendas. Le enseñé compasión siendo voluntaria en refugios. Le enseñé trabajo duro trabajando 2 empleos mientras asistía a sus recitales escolares. Le enseñé integridad. Ella simplemente eligió no aprenderla. El cierre de mi casa estaba programado para un jueves a las 2 de la tarde en la notaría de la Avenida Constitución. Patricia no tenía idea de que yo lo sabía. Ciertamente no tenía idea de que estaría ahí. Esa mañana me desperté a las 5, mucho antes del amanecer. Me duché con cuidado, usando el baño privado de mi habitación en lugar de las instalaciones compartidas. Había pedido a una amiga que trajera mi traje azul marino del closet de mi casa, el que solía usar para juntas de consejo, cuando servía en juntas sin fines de lucro. Me lo puse lentamente. Cada botón un acto de armadura. A las 7 fui al salón, donde encontré a la señora Ortiz desayunando sola. Se veía sorprendida de verme tan arreglada. «Te ves hermosa, Elena. ¿Ocasión especial?» «Algo así», dije. «Voy a recuperar mi vida». Llegué a la 1:45, vestida con el traje azul marino. Cabello arreglado en el salón esa mañana por la estilista que venía al asilo los jueves. Tacones que no había usado en meses. Mi abogado Roberto a un lado, el doctor Hernández al otro, ambos en trajes que significaban negocios serios. Los compradores, una pareja joven de apellido Morales, ya estaban ahí, luciendo nerviosos y emocionados de la manera en que lucen los compradores de casa por primera vez. Probablemente a finales de sus 20, tal vez principios de sus 30. Él con un traje que parecía nuevo, comprado para esta ocasión. Ella con un vestido modesto y manos que no podían quedarse quietas con anticipación. Me sentí mal por ellos. Estaban a punto de quedar atrapados en algo que no era su culpa. El notario, el licenciado Vargas, un hombre de unos 50 años con cabello gris y anteojos que seguía empujando hacia arriba por su nariz, estaba arreglando papeles en su escritorio. Levantó la vista cuando entramos, su confusión evidente. ¿Hay un problema?,
preguntó. No, dije. Solo vine a asegurarme de que todo esté en orden con la venta de mi propiedad. Su confusión se profundizó. Entiendo que hay representación legal. Soy la propietaria, dije firmemente. Elena Moreno. Y me gustaría estar presente para esta transacción. Patricia entró a la 1:58 y se quedó paralizada. Por un momento, solo nos miramos a través de la oficina del notario. Vi la misma progresión de emociones que había visto tantas veces en negociaciones de bienes raíces. Shock inicial, recalibración rápida, luego el intento de recuperar control de la narrativa. «Mamá, ¿qué? ¿Por qué estás aquí?» Su voz era aguda, más alta de lo normal. Miró entre mí y Roberto y el doctor Hernández, tratando de entender qué estaba pasando. «Estoy aquí porque esta es mi casa la que estás vendiendo», dije con calma, manteniendo mi voz nivelada, profesional. Pensé que debía estar presente. Vi su cerebro trabajando, procesando, buscando un ángulo. «No necesitas preocuparte por los detalles», dijo rápidamente recuperándose. «Estoy manejando todo por ti. ¿Por qué no regresamos al asilo y...?» «Prefiero quedarme», dije. Me senté en una de las sillas frente al escritorio del notario. Roberto y el doctor Hernández se colocaron a cada lado de mí como centinelas silenciosos. «Ya veo». Me volteé hacia la pareja Morales, quienes se veían cada vez más incómodos con cada segundo que pasaba. Antes de proceder, me gustaría entender algo. ¿Cuánto están pagando por la propiedad? El señor Morales miró a Patricia con incertidumbre, luego de vuelta a mí. 8 millones de pesos, señora. ¿Y ustedes creen que ese es un precio justo por una casa de 4 recámaras con alberca en Colinas de San Jerónimo? Mantuve mi tono conversacional, curioso en lugar de acusatorio. Bueno, nos dijeron que la vendedora necesitaba una venta rápida por circunstancias familiares, dijo la señora Morales. Nuestro agente dijo que estaba subvaluada pero disponible de inmediato. Dijo que era nuestra única oportunidad de comprar en ese vecindario. Entiendo. Asentí y abrí mi portafolio, sacando el primer documento con movimientos medidos y deliberados. Este es un avalúo que mandé hacer hace 2 semanas. La propiedad está valuada en 2 millones de pesos. Coloqué el documento en el escritorio del notario donde todos podían verlo. El señor Morales se inclinó hacia adelante, sus ojos ensanchándose mientras escaneaba los números. La cara de Patricia se puso blanca, toda la sangre drenándose tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. «Mamá, ¿no entiendes el mercado? Estamos en una recesión. Los precios están bajando». Los precios en Colinas de San Jerónimo han subido 8% en el último año, dije. Lo sé porque monitoreo el mercado inmobiliario religiosamente. Siempre lo he hecho. Esta es una evaluación cognitiva completada por el doctor Hernández el 2 de abril, continué, colocando el segundo documento sobre la mesa como una carta en un juego de póker. Certifica que tengo plena capacidad mental y no hay signos de demencia o deterioro cognitivo. De hecho, puntué en el percentil 95 para mi grupo de edad. El doctor Hernández habló por primera vez, su voz profesional y clara. La señora Moreno completó una batería exhaustiva de pruebas cognitivas. Memoria, razonamiento ejecutivo, procesamiento espacial, fluidez verbal. En cada medida, su desempeño fue superior. No hay absolutamente ninguna evidencia de deterioro cognitivo. Nunca dije que tuvieras demencia, comenzó Patricia, pero su voz carecía de convicción. Le dijiste a tu vecina, la señora Ruiz, que yo nunca regresaría por mi condición. Dije, y ahora había acero en mi voz. Le dijiste a la gente de bienes raíces que tenía demencia y no podía tomar decisiones. Le dijiste a tu amiga Gabriela en Café Aroma que yo era fácil de manejar ahora, que solo acepto todo. Vi su rostro. ¿Quieres que continúe? El notario observaba con fascinación sin disimulo, su pluma suspendida sobre documentos que claramente nunca se firmarían. La pareja Morales se había movido instintivamente más cerca uno del otro, buscando consuelo en la proximidad, mientras observaban el drama familiar desarrollarse.
Roberto sacó otro documento, este más grueso que los otros. Este es el poder notarial registrado en el registro de la propiedad, dije, el que nunca firmé. Mi perito en grafología lo analizó ayer. ¿Quieres adivinar qué encontró? El silencio en la oficina era tan completo que podía escuchar el aire acondicionado zumbando, el tráfico distante afuera, mi propia respiración medida. Patricia se dejó caer en una silla, sus piernas aparentemente incapaces de sostenerla más. Estaba tratando de ayudarte, susurró. ¿Ayudarme? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, cortando a través del espacio entre nosotras. Déjame entender tu ayuda. Me metes en un asilo mientras estoy perfectamente sana. Falsificas documentos legales. Estás vendiendo mi casa por 4 millones de pesos menos de lo que vale. Y estabas planeando usar el dinero para remodelar tu cocina. Su boca se abrió pero no salió nada. Busqué en su cara a la niña que había criado, la que solía traerme flores de diente de león del jardín, la que me había hecho tarjetas de cumpleaños hechas a mano con dibujos en crayón de nosotras dos tomadas de la mano. No podía encontrarla en la mujer frente a mí. Necesito que entiendas algo, dije. Y mi voz era firme ahora, calmada, llevando el peso de 4 décadas de experiencia en negocios. Debiste recordar que tu madre te crió sola después de que murió tu padre, que trabajó 2 empleos para mandarte a escuela privada, que te enseñó honestidad e integridad al vivirla todos los días. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero más que eso, debiste saber que una mujer que sobrevivió lo que yo sobreviví, que construyó lo que yo construí desde absolutamente nada, no se vuelve indefensa solo porque cumple 68 años. Las habilidades que construyeron un imperio no desaparecen. Los instintos que navegaron 1000 negociaciones no se apagan. La fuerza que me levantó cada día después de que murió tu padre no se evapora. Me volteé hacia la pareja Morales, quienes lucían completamente mortificados de estar atrapados en esto. Les pido disculpas por haberse visto atrapados en esta situación. La casa no está en venta. Regresaré a ella la próxima semana. Si están interesados en otras propiedades en Colinas de San Jerónimo, estaré feliz de recomendarles un agente de buena reputación. Luego miré a Patricia. Realmente la miré, por primera vez en semanas, sin el velo de pretender demencia. Me querías fuera del camino porque pensabas que era una carga con activos que liquidar. Olvidaste que era una persona que merecía respeto. Esa es la lección aquí. Las personas no son obstáculos para tus planes de renovación, especialmente tu madre. No quise decir, iba a usar el dinero para tu cuidado. Sus justificaciones salieron en tropel, cada una más débil que la anterior, cada una contradicha por la evidencia que ya había presentado. Ibas a comprar encimeras de granito, dije en voz baja, y azulejo italiano. Tu amiga Gabriela escuchó todos los detalles de tus planes de remodelación. No tuvo nada que decir a eso. Solo lágrimas ahora, corriendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Pero no me movieron de la manera en que una vez lo habrían hecho. Hay un punto donde las lágrimas se convierten en otra manipulación, otra herramienta en lugar de emoción genuina. Roberto reunió los documentos metódicamente, creando pequeños pilas ordenadas en el escritorio del notario. Señora Elena, ¿qué desea hacer respecto al poder notarial falsificado? Su voz era puramente profesional, pero lo conocía lo suficientemente bien como para escuchar la ira subyacente en su nombre. Miré a mi hija, realmente la miré. Estaba llorando ahora, el maquillaje corrido, las manos temblando, toda la compostura que había mantenido durante 11 semanas, completamente desmoronada. Pero no sentí lo que esperaba sentir. Ni rabia, ni satisfacción. Solo agotamiento profundo y penetrante. No voy a presentar cargos, dije finalmente, pero tampoco la voy a proteger de las consecuencias. Si el registro quiere investigar el registro fraudulento, esa es su decisión. Si el asilo se pregunta por qué fui admitida bajo falsos pretextos, les diré la verdad. No voy a mentir por ella,
pero tampoco voy a destruirla. Era una línea delgada que caminar. Justicia sin venganza, consecuencias sin crueldad. Me puse de pie, alisando mi traje. La casa queda a mi nombre. Eres removida de cualquier cuenta o documento donde tontamente te listé como beneficiaria o consignataria. Podemos revisitar esto en 5 años si has aprendido algo. O nunca, si no lo has hecho. Patricia sollozaba ahora, lágrimas genuinas mezclándose con las manipuladoras. Mamá, por favor. Lo siento. No pensé. Ahí está el problema, dije. No pensaste. No pensaste sobre lo que me harías sentir. No pensaste sobre la traición de tu plan. No pensaste que podría ser lo suficientemente inteligente como para atraparte. Solo pensaste en granito y azulejo. Necesito que te vayas ahora, dije. Tengo una cita con mi administrador de propiedades a las 3:30. Estamos revisando los ingresos de renta de mis 17 propiedades. Han sido 3 meses ocupados y tengo mucho que ponerme al día. Debieron ver su cara cuando esa información aterrizó. Su boca se abrió en completo shock. Su cerebro claramente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. 17 propiedades. Ingresos de renta. Administrador de propiedades. Cada palabra reformulando toda su comprensión de quién era yo, de qué era capaz, de lo que había estado escondiendo justo bajo su nariz durante toda su vida. ¿Qué? Susurró. 17 propiedades de renta, repetí. Por todo Monterrey. Las he estado construyendo durante 40 años, desde que murió tu padre. Pensé que tal vez si mantenía mi riqueza privada, criarías a alguien que me valorara por quien soy, no por lo que tengo. Pero parece que el resultado fue que criaste a alguien que pensó que yo era inútil porque parecía no tener nada. Me volteé hacia Roberto. Nos vemos en tu oficina en 30 minutos. Salí de la notaría y conduje de regreso a Casa de Retiro San Pedro una última vez. Ya les había pagado por 3 meses de cuidado que nunca necesité, 96,000 pesos que dejé como donación para residentes que no podían costearlo. La señora Méndez lloró cuando se lo dije, tomando mis manos entre las suyas. Pero señora Elena, esto es demasiado generoso. Hay residentes aquí cuyos hijos nunca vienen, nunca llaman, nunca pagan, dije. Use esto para hacerlos más cómodos. Para actividades, para mejoras, para lo que necesiten. Me despedí de los amigos que había hecho. Don Miguel me hizo prometer que vendría a visitarlo, que solo porque me iba no significaba que nos olvidaríamos unos de otros. La señora Ortiz me dio un abrazo largo y dijo, algunas de nosotras recuperamos nuestras vidas. Estoy feliz de que tú seas una de ellas. Incluso Lupita, la joven enfermera que estudiaba medicina, vino a despedirse. Usted me enseñó algo importante, dijo. Me enseñó a observar, a escuchar, a no asumir que entiendo la historia completa de alguien solo por su apariencia. Esa es una buena lección para una futura doctora, dije. El lunes siguiente, estaba de vuelta en mi casa en Colinas de San Jerónimo. La señora Ruiz trajo mole y nos sentamos en mi jardín, la Sierra Madre elevándose en la distancia como siempre había hecho, como siempre haría. Bienvenida a casa, dijo, levantando su vaso de agua jamaica en un brindis. Es bueno estar de vuelta, dije, y significaba cada palabra. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Cambié todas las cerraduras, aunque Patricia nunca había tenido llaves. Actualicé todos mis documentos legales con Roberto, asegurándome de que nadie tuviera acceso a mis asuntos sin mi consentimiento explícito. Reuní a mi consejo de asesores financieros para revisar mi portafolio de propiedades y discutir el siguiente paso que había estado contemplando durante años. Ahora, con la verdad afuera, finalmente puedo hacer lo que ocultar me impedía. Durante 40 años construí riqueza en secreto, temerosa de que las personas me trataran diferente, quisieran cosas de mí, me vieran como un banco en lugar de una persona. Mi hija probó que ese miedo estaba justificado. Pero permanecer oculta también me impidió usar esa riqueza para lo que siempre pretendí.
una fundación para mujeres reconstruyendo sus vidas después de la pérdida. Había perdido a mi esposo a los 46 años. Me había levantado de esas cenizas. Había construido algo de nada. Y había otras mujeres afuera, viudas, divorciadas, abandonadas, que necesitaban la misma oportunidad que yo había tenido de reconstruir, de volver a imaginarse, de demostrar que sus mejores años no estaban detrás de ellas. La Fundación Elena Moreno abrió hace 6 semanas con una misión clara: microcréditos, capacitación empresarial y mentoría para mujeres que empiezan de nuevo. Proporcionamos no solo dinero, sino conocimiento, no solo recursos, sino comunidad. 17 mujeres están inscritas en nuestro primer programa. Nos reunimos los martes por la tarde en el centro comunitario del centro. La primera mujer que ayudamos se llamaba María, 52 años, viuda de 3 años queriendo comenzar un pequeño negocio de catering. Había estado ahorrando de su trabajo como cocinera de restaurante, pero no tenía suficiente para el equipamiento que necesitaba. Le dimos un microcrédito de 50,000 pesos, la conectamos con un contador, le ayudamos a escribir su plan de negocios. Su negocio de catering está ahora en su 3er mes, tomando más pedidos de los que puede manejar sola. Tendrá que contratar ayuda pronto. Cuando me lo dijo en nuestra última reunión, sus ojos brillaban con el mismo orgullo que yo había sentido después de mi primera propiedad exitosa de renta. Eso es lo que riqueza debería hacer: crear más oportunidades, no solo para ti, sino para otros. Levantarse y extender una mano hacia abajo. Patricia no ha llamado. Escuché de un amigo mutuo que su esposo Ricardo está furioso por el dinero perdido de la casa, que su matrimonio está tenso bajo el peso de su traición descubierta. El registro de la propiedad sí investigó el poder notarial falsificado. Yo no lo reporté, pero alguien lo hizo. El licenciado Vargas, el notario, probablemente, cumpliendo con su obligación legal de reportar actividad fraudulenta. Patricia enfrenta sanciones administrativas, posiblemente cargos criminales si el fiscal decide perseguirlo. Su licencia de venta farmacéutica podría estar en riesgo si hay una condena criminal. Su reputación profesional está dañada. Su matrimonio está luchando. No la voy a salvar de eso. No voy a hacer llamadas a abogados en su nombre, ni usar mi dinero para hacerlo desaparecer. Estas son las consecuencias naturales de tratar a tu madre como un obstáculo y falsificar documentos legales. A veces lo mejor que puedes hacer por alguien es permitirle sentir el peso completo de sus decisiones. Solo a través de consecuencias aprendemos. Solo a través de perder algo que valoramos entendemos su verdadero valor. Tal vez perder su credibilidad profesional, su estabilidad matrimonial, su relación con su madre, le enseñará a Patricia lo que mis palabras nunca pudieron. O tal vez no. Algunas personas nunca aprenden, nunca cambian, nunca ven sus errores como algo más que mala suerte o injusticia hecha contra ellos. Solo el tiempo dirá en qué categoría cae Patricia, pero en mi mesa de noche todavía hay una foto de ella a los 15 años, riéndose de algo que dije, cuando yo era su heroína en lugar de su carga. Usa una camiseta púrpura, su color favorito ese año. Su cabello está en coletas que le trencé esa mañana antes de la escuela. Sus ojos brillan con adoración que pensé que nunca se desvanecería. Esa niña todavía existe en algún lugar dentro de la mujer que intentó robar mi casa. Si llama en 5 años, si ha aprendido que las personas tienen valor más allá de su utilidad, si ha descubierto que la familia significa algo más que oportunidad financiera, voy a contestar. Hasta entonces, tengo trabajo que hacer. 17 mujeres cuentan conmigo cada martes. María está expandiendo su negocio de catering. Rosa está terminando su curso de contabilidad. Carmen está abriendo su salón de belleza el próximo mes. Y a diferencia de mi hija, yo sé lo que significa aparecer para las personas que te necesitan. Permítanme decirles algo que aprendí construyendo un imperio desde cero, mientras criaba sola a una hija. El verdadero carácter de una persona se revela no en cómo te tratan cuando necesitan algo de ti,
sino en cómo te tratan cuando creen que ya no puedes darles nada. Durante décadas estudié comportamiento humano, no en libros, sino en transacciones reales, en negociaciones, en la forma en que las personas cambiaban cuando creían tener ventaja. Y lo que descubrí es esto. La gratitud genuina y el respeto no son actuaciones que se encienden y apagan según la audiencia. Son estados constantes que persisten incluso cuando nadie más está mirando. Vi esto en acción durante mis años construyendo propiedades. Algunos contratistas me trataban diferente cuando pensaban que yo no entendía construcción, cuando asumían que podían aprovecharse de una viuda. Esos contratistas no duraron en mi lista de contactos. Pero otros, los que me trataron con el mismo respeto profesional, sin importar si yo estaba firmando un cheque de 5,000 pesos o 500,000, esos se convirtieron en socios de por vida. El mismo principio aplicaba a los inquilinos. Algunos trataban mis propiedades con respeto porque sabían que yo estaba observando. Otros las cuidaban porque respetaban el espacio y a sí mismos, sin importar si yo inspeccionaba o no. Adivinen qué inquilinos recibieron flexibilidad cuando los tiempos se ponían difíciles. ¿Qué inquilinos obtuvieron primero nuevos electrodomésticos y renovaciones? El carácter es lo que haces cuando crees que nadie está mirando. Patricia falló esa prueba. Investigaciones en psicología familiar muestran que el maltrato de adultos mayores ocurre con más frecuencia cuando hay aislamiento y asimetría de poder. Cuando una hija puede controlar el acceso de su madre al mundo exterior, cuando puede narrar la historia de su madre a otros sin contradicción, cuando puede tomar decisiones sin supervisión, el riesgo de explotación aumenta exponencialmente. Leí esos estudios años atrás, cuando consideraba por primera vez cómo manejar mi envejecimiento y la relación con Patricia. Por eso documenté todo. Por eso mantuve conexiones independientes con amigos, abogados, doctores. Por eso nunca permití que ella se convirtiera en mi única línea de vida al mundo, aunque eso es exactamente lo que ella quería. Yo orquesté mi propio aislamiento para observar exactamente este fenómeno. Necesitaba saber, ¿me respetas porque soy tu madre o porque crees que controlo recursos? La respuesta llegó más rápido y más claramente de lo que esperaba. Me respetaba solo cuando creía que otras personas estaban observando. En privado, cuando pensaba que yo era indefensa, cuando creía que nadie cuestionaría su narrativa. El respeto desaparecía completamente. Pero aquí está la parte que más personas necesitan entender. Protegerte a ti mismo de ser explotado no requiere riqueza secreta o trampas elaboradas. Requiere límites claros, documentación de tus asuntos, y la voluntad de creer lo que las personas te muestran sobre sí mismas la primera vez. Mantén tus propios registros, conoce tus propios números, conserva tus propias relaciones. No permitas que nadie, ni siquiera familia, se convierta en tu único punto de contacto con servicios esenciales. Ten tu propio abogado, tu propio contador, tu propio doctor. Asegúrate de que múltiples personas conozcan tu verdadera situación para que nadie pueda construir una narrativa falsa sin contradicción. Y cuando alguien te muestre quiénes son, créeles. Cuando alguien te trata con menos respeto que a un extraño, esa es información. Cuando alguien se apresura a tomar control de tus asuntos sin tu consentimiento completo, esa es información. Cuando alguien habla diferente sobre ti cuando no estás presente, esa es información. No ignoren esa información solo porque viene de familia. De hecho, presten especial atención cuando viene de familia, porque ahí es donde la traición duele más y tiene las consecuencias más devastadoras. Ahora me siento en mi jardín la mayoría de las tardes, tomando café mientras reviso informes de inquilinos y planes de negocios de mujeres en mi programa de fundación. La señora Ruiz se une a mí a veces, y hablamos sobre nuestros hijos, nuestras esperanzas, nuestros arrepentimientos. Su hijo la llama cada domingo, viene a cenar cada mes. Es un buen hijo, ella dice. No perfecto, pero bueno. Y eso es todo lo que podemos pedir realmente. Yo asiento, pero no digo nada.
Mi estándar para Patricia ahora no es perfección. Es honestidad básica, respeto fundamental, la capacidad de verme como una persona en lugar de un inconveniente o un recurso. Si puede aprender eso en 5 años, tenemos algo de qué construir. Si no puede, al menos tendré la claridad de saber que hice lo correcto al alejarme. Los meses que siguieron trajeron cambios inesperados. La fundación creció más rápido de lo que había anticipado. Para finales del año, teníamos no 17, sino 43 mujeres en nuestros programas, divididas en 3 cohortes. Tuve que contratar personal adicional, 2 coordinadores más, un contador de medio tiempo y un especialista en comunicaciones que manejaba nuestro creciente perfil público. Los medios locales se interesaron en nuestra historia. Un periodista del periódico principal de Monterrey me entrevistó para un artículo sobre emprendimiento en la tercera edad. No mencioné nada sobre Patricia, pero de alguna manera la historia se filtró de todas formas. Supongo que los chismes viajan rápido en círculos de negocios donde todos se conocen. El artículo que finalmente publicaron fue equilibrado, pero no escondió los detalles más difíciles. Empresaria de 68 años construye fundación después de intento de fraude familiar, decía el titular. Describía mi carrera de bienes raíces, la fundación, y sí, el hecho de que mi propia hija había intentado robar mi casa mientras fingía preocuparse por mi bienestar. La respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de correos electrónicos y llamadas, algunas de personas que querían donar a la fundación, algunas de mujeres que querían unirse a nuestro programa, pero muchas, tantas, de personas compartiendo sus propias historias de traición familiar. Una mujer escribió sobre cómo su hijo había vaciado su cuenta bancaria para pagar deudas de juego. Otra sobre cómo su hermano la había convencido de firmar su casa para un préstamo que nunca pensó pagar. Historia tras historia de confianza explotada, de amor usado como arma, de familia comportándose peor que extraños. Lo que más me sorprendió fue cuántas de estas personas se culpaban a sí mismas. Debí haber sabido mejor, escribían. Debí haber visto las señales. Fui tonta por confiar. Como si esperar honestidad de familia fuera algún tipo de defecto de carácter en lugar de una expectativa humana razonable. Comencé a responder personalmente a tantos como pude. Les dije lo que me había tomado meses aprender. Que la confianza no es estupidez, que el amor no es debilidad, que ser traicionado por familia no es tu falta. Una de estas correspondencias condujo a algo inesperado. Una mujer llamada Beatriz, 62 años, me escribió sobre cómo su hija la había puesto en un asilo similar bajo falsas pretensiones y estaba tratando de conseguir control de su pensión. A diferencia de mí, Beatriz no tenía recursos ocultos. No tenía abogado, no tenía plan. La invité a tomar café. Nos sentamos en mi jardín, y mientras me contaba su historia, escuché ecos de mi propia experiencia. La diferencia era que Beatriz no tenía manera de defenderse. Estaba realmente atrapada, realmente vulnerable, realmente a merced de una hija que había decidido que su madre era más valiosa como fuente de ingresos que como persona. Esto no es justo, dijo con lágrimas en los ojos. Trabajé toda mi vida. Crié a 3 hijos sola después de que mi esposo nos abandonó. Y ahora que finalmente debería poder descansar, mi propia hija me trata como una carga que manejar. Con su permiso, dije, me gustaría involucrar a mi abogado. Podemos revisar su situación y ver qué opciones tiene. No puedo pagar un abogado, dijo. No te estoy cobrando, dije. Considera esto parte de la misión de la fundación. Proteger a mujeres mayores de explotación, incluso cuando viene de familia. Roberto no se sorprendió cuando le expliqué. Ya vi esto venir, dijo cuando lo llamé. Sabía que una vez que tu historia se hiciera pública, otras personas en situaciones similares te buscarían. ¿Podemos ayudarla?, pregunté. Podemos intentarlo. Necesitaré revisar todos sus documentos. Pero si es similar a tu caso, hay caminos legales que podemos tomar. Terminó que el caso de Beatriz era complejo pero no imposible.
Su hija había cometido varios errores en su prisa por conseguir control de los asuntos de su madre. Documentación inadecuada, procedimientos legales apresurados, testimonios contradictorios. Con la ayuda de Roberto, pudimos desarmar la mayoría de lo que la hija había hecho y restaurar a Beatriz a control de su propia vida. La gratitud de Beatriz fue abrumadora. No sé cómo agradecerle, dijo cuando todo terminó. Págalo hacia adelante, dije. Si alguna vez conoces a alguien en una situación similar, ayúdalos de la manera en que te ayudamos. Ese incidente me hizo pensar de manera diferente sobre la misión de la Fundación. Habíamos comenzado enfocados en emprendimiento para mujeres reconstruyendo después de pérdida. Pero claramente había otra necesidad. Protección legal para personas mayores siendo explotadas por familia. Llevé la idea a nuestra junta directiva de la Fundación. Deberíamos expandir nuestros servicios, argumenté. Ofrecer consultas legales gratuitas para casos de abuso de personas mayores. Conectar a mujeres con recursos que las protejan de explotación. Rosa, ahora nuestra directora de programas, estuvo de acuerdo de inmediato. Estoy recibiendo llamadas sobre esto constantemente, dijo. Mujeres en nuestro programa que tienen familiares intentando aprovecharse de ellas. Mujeres que están aterrorizadas de terminar sin nada porque sus propios hijos las ven como cajeros automáticos. Así nació el componente de defensa legal de la Fundación Elena Moreno. Trajimos a 2 abogados de medio tiempo especializados en derecho de personas mayores. Establecimos una línea directa que mujeres podían llamar si sospechaban que estaban siendo explotadas. Creamos talleres sobre alfabetización financiera y protección legal. En el primer año, ayudamos a 83 mujeres a navegar situaciones de explotación familiar. Algunas eran tan serias como la mía o la de Beatriz. Otras eran más sutiles. Hijos adultos que tomaban prestado, dinero que nunca pagaban. Familiares que se mudaban y nunca contribuían a gastos. Nietos que heredaban autos o propiedades que se les había prometido solo para venderlos por dinero rápido. Cada caso era diferente, pero los patrones eran similares. Familia usando lazos emocionales como apalancamiento. Gente mayor sintiendo que no podían decir que no sin perder la relación. El miedo al aislamiento creando vulnerabilidad a la explotación. Este trabajo me dio un propósito que no había anticipado. Mi propia traición, por dolorosa que fuera, se convirtió en la fundación para ayudar a cientos de otras mujeres a protegerse. La lección que Patricia me enseñó sin querer, que incluso familia puede traicionarte, se convirtió en la lección que yo podía enseñar a otros antes de que fuera demasiado tarde. Pero hacer este trabajo también significó confrontar constantemente mis propios sentimientos sobre Patricia. Cada vez que ayudaba a una madre a navegar la traición de un hijo, pensaba en mi propia hija. Cada vez que veía a una mujer llorar porque su familia la había menospreciado, recordaba cómo me sentí en esa habitación de asilo, escuchando que Patricia pensaba que yo era fácil de manejar. Rosa lo notó durante uno de nuestros check-ins semanales. Necesitas tomar un descanso, dijo. Este trabajo es emocionalmente agotador, incluso para personas que no están procesando su propio trauma familiar. Para ti debe ser imposible a veces. Lo es, admití. Pero también es sanador de una manera extraña. Como si cada mujer que ayudo fuera una pequeña reparación del daño que Patricia hizo. Esa no es una razón saludable para hacer el trabajo, dijo Rosa gentilmente. Lo sé. Pero también lo hago porque es importante. Porque estas mujeres necesitan a alguien que entienda no solo intelectualmente, sino visceralmente lo que están pasando. Rosa asintió. Solo prométeme que estás cuidándote también, que no te estás perdiendo en el dolor de otras personas para evitar procesar el tuyo. Tenía razón, por supuesto. Comencé mi propia terapia poco después, sesiones semanales con una terapeuta especializada en trauma familiar, y estaba demostrando ser invaluable mientras procesaba todo lo que había pasado. Mi terapeuta, Dr. Ana Martínez, me hizo preguntas que nadie más se había atrevido a hacer. ¿Alguna parte de ti saboreó atrapando a Patricia en el acto? Preguntó durante una de nuestras primeras sesiones. La pregunta me sorprendió. ¿Qué quieres decir?
Pasaste 11 semanas observando, documentando, construyendo un caso. Podrías haber confrontado a Patricia mucho antes. Podrías haber detenido todo cuando obtuviste la primera evidencia del poder notarial falsificado. Pero no lo hiciste. Esperaste hasta el cierre mismo para rebelarte. ¿Por qué? Me senté con la pregunta, incómoda con lo que implicaba. Porque necesitaba estar segura, dije finalmente. Necesitaba evidencia irrefutable. ¿O necesitabas ver exactamente qué tan lejos llegaría? Exactamente qué tan bajo caería. Su voz era gentil, no acusatoria, pero las palabras aún dolían. Tal vez, admití. Tal vez parte de mí quería que se desenmascarara completamente. Para que no hubiera duda, ni forma de que ella pudiera retorcerlo, ni manera de que yo pudiera dudar de lo que había visto. Y ahora que lo has visto, ahora que no hay duda, ¿cómo te sientes? Perdida, dije, y las lágrimas llegaron inesperadamente. Porque cuando todavía había espacio para dudar, podía decirme a mí misma que tal vez me estaba equivocando, que tal vez Patricia realmente se preocupaba y solo estaba tomando malas decisiones. Pero ahora sé con certeza que me vio como un problema a resolver, no como una madre a respetar. Y esa certeza es más dolorosa de lo que pensé que sería. El duelo es así, dijo la doctora Martínez. A veces nos aferramos a la incertidumbre porque es menos dolorosa que aceptar una verdad terrible. Has pasado estos meses procesando no solo lo que Patricia hizo, sino quién realmente es. Eso es una pérdida profunda. Tenía razón. Estaba de luto no solo por mi relación con Patricia, sino por la persona que pensé que era. La hija que imaginé criando, la mujer que esperaba que se convirtiera, todo eso era ficción. O al menos, ya no era verdad, si alguna vez lo fue. El trabajo con la doctora Martínez me ayudó a entender algo importante, que podía sostener simultáneamente múltiples verdades, que Patricia era mi hija y que me había traicionado, que la amaba y que no confiaba en ella, que esperaba que pudiera cambiar y que protegía mi derecho a nunca darle otra oportunidad. Estas contradicciones no necesitaban resolverse. Podían simplemente existir, tensión constante que era parte de mi nueva realidad. Anoche soñé con Fernando, mi esposo fallecido. En el sueño, estábamos sentados en este mismo jardín, 25 años más jóvenes, viendo a Patricia de niña perseguir mariposas entre las flores. Hiciste lo correcto, me dijo en el sueño. Le enseñaste consecuencias. Eso es amor también. Desperté con lágrimas en mi rostro, insegura si estaba llorando por él, por Patricia, o por la relación madre-hija que pensé que tendríamos pero nunca tuvimos. Tal vez por los tres. El sueño con Fernando se quedó conmigo durante días. Me hizo recordar las conversaciones que teníamos cuando Patricia era pequeña, cuando planificábamos su futuro con la ingenuidad de padres jóvenes que piensan que el amor y la buena crianza son todo lo que se necesita para formar un buen ser humano. ¿Qué tipo de mujer crees que será? Me preguntaba Fernando mientras observábamos a Patricia jugar en el jardín. Tenía 6 años, toda energía e imaginación. Fuerte, le respondí. Como su padre. Compasiva, como esperamos ser ambos. Alguien que hace del mundo un lugar mejor. Soñadora, se rió Fernando. Pero me gusta. Vamos a criar para hacer exactamente eso. Si Fernando estuviera vivo hoy, ¿qué pensaría de cómo resultó Patricia? ¿Se culparía a sí mismo por morir y dejarme para criarla sola? ¿Me culparía a mí por las elecciones que tomé en su ausencia? ¿O vería, como estaba empezando a ver yo, que los hijos son sus propias personas, capaces de elegir caminos que ningún padre podría predecir o prevenir? Estas preguntas sin respuesta se convirtieron en un tipo diferente de duelo. No solo estaba perdiendo a mi hija como la conocía, sino también perdiendo las fantasías compartidas que Fernando y yo habíamos tejido sobre quién ella se convertiría. Esos sueños habían sobrevivido su muerte, habían vivido en mi corazón como promesas que mantener. Ahora tenía que dejarlos ir también.
El primer aniversario de mi confrontación con Patricia en la notaría llegó en un jueves lluvioso en marzo. Había pasado exactamente un año desde que salí de casa de Retiro San Pedro, un año desde que recuperé mi vida, un año desde que mi relación con mi hija se fracturó de maneras que todavía no sabía si alguna vez podían repararse. Marqué el día en silencio, sentada en mi jardín a pesar de la llovizna, sosteniendo una taza de café que se enfriaba entre mis manos. La señora Ruiz vino a acompañarme, trayendo pan dulce y sabiduría ganada en sus propios años de experiencia maternal. «Es un año difícil», dijo. «El primer año después de que algo se rompe». «Sí», acepté. «Pero mira lo que construiste en ese año. La fundación, las mujeres que has ayudado, el trabajo que estás haciendo. Lo sé, y estoy orgullosa de eso. Pero todavía duele», terminó por mí. «Y probablemente siempre lo hará, al menos un poco. Los hijos tienen esa capacidad de lastimarnos más profundamente que cualquier otra persona porque les dimos vida, les dimos todo, y en algún nivel siempre esperamos que eso signifique algo». «¿Tu hijo alguna vez te decepcionó?», pregunté. Se rió suavemente. «Muchas veces. Pero nunca como Patricia te decepcionó a ti. Mi hijo es negligente a veces, olvidadizo, puede ser egoísta con su tiempo, pero nunca fue cruel, nunca fue calculador. Hay una diferencia entre imperfección y traición. Esa palabra, traición, la había usado cientos de veces en el último año, pero cada vez todavía dolía como nueva. Porque eso es lo que era. No un malentendido, no un error, sino traición deliberada y planificada. «¿Alguna vez respondiste su carta?», preguntó la señora Ruiz. «No», dije. «Todavía no sé qué decir. Tal vez no hay nada que decir todavía. Tal vez el silencio es su propia respuesta». Tenía razón. Mi silencio le decía a Patricia lo que las palabras no podían. Que el daño era tan profundo que todavía no había camino hacia adelante. Que la disculpa en su carta, por bien intencionada que pudiera haber sido, no era suficiente para cerrar la brecha que había creado. Esa tarde, como si el universo tuviera un sentido del timing dramático, recibí otro sobre de Patricia. El segundo en un año. Mi corazón latió más rápido cuando lo vi. La misma escritura familiar, el mismo papel caro. Esta vez lo abrí de inmediato. Tal vez porque el aniversario me había puesto emocional. Tal vez porque había pasado un año entero procesando mi rabia y estaba empezando a hacer espacio para otras emociones. Esta carta era más corta, más simple. «Mamá, sé que no respondiste mi última carta. Entiendo por qué. No esperaba que lo hicieras. Solo quiero que sepas que el trabajo continúa. La terapia. Enfrentar quién soy. Intentar ser mejor. No por ti, aunque ojalá fuera suficiente para reconquistarte, sino porque no puedo vivir como la persona que fui. Perdí mi trabajo en la empresa farmacéutica. Las sanciones administrativas del registro de propiedad significaron que mi licencia fue suspendida. Ricardo y yo estamos separados, probablemente hacia el divorcio. No te estoy diciendo esto por lástima. Te lo estoy diciendo porque son consecuencias, las que merecía, las que necesitaba. Tú tenías razón sobre todo, sobre mí, sobre mi carácter, sobre lo que necesitaba aprender. Estoy trabajando ahora como asistente administrativa para una organización sin fines de lucro. El salario es 1/3 de lo que ganaba antes. La cocina que quería remodelar nunca sucedió. De hecho, probablemente tendré que vender la casa. Y sabes qué es extraño. Me siento más en paz ahora que cuando tenía todo, porque ya no estoy fingiendo. Ya no estoy midiendo mi valor por mi título o mi salario o los electrodomésticos en mi cocina. No sé si alguna vez serás capaz de perdonarme. Honestamente, no sé si yo misma puedo perdonarme. Pero quiero que sepas que tu hija, la que solía atrapar mariposas en tu jardín, la que te amaba con un amor simple y puro antes de que el mundo la complicara, todavía existe en algún lugar dentro de mí. Estoy tratando de encontrarla de nuevo.
Con amor y remordimiento, Patricia. Doblé la carta y la dejé en mi escritorio junto a la primera. 2 cartas, 2 instantáneas de un viaje que Patricia estaba tomando sin mí. Parte de mí quería responder, quería tender una mano, quería creer que el cambio era posible. Otra parte recordaba cada mentira, cada manipulación, cada momento en que me trató con menos respeto que a un extraño. Llamé a la doctora Martínez y programé una sesión de emergencia. Necesitaba procesar esto con alguien que no estuviera emocionalmente involucrado. Alguien que pudiera ayudarme a separar esperanza de expectativa, compasión de confianza prematura. Lo que Patricia está describiendo suena como crecimiento genuino, dijo la doctora Martínez después de leer la carta. Pero el crecimiento es un proceso largo. 1 año es un buen comienzo, pero cambio de carácter real, especialmente del tipo de manipulación y explotación que Patricia exhibió, generalmente toma años de trabajo consistente. Entonces no debería responder, dije. No dije eso. Lo que dije es que deberías ser cautelosa. Si eliges responder, hazlo con límites claros. Reconoce su trabajo sin prometer reconciliación. Deja espacio para la posibilidad sin compromiso con un resultado. ¿Cómo se ve eso? Se ve como honestidad. Se ve como decir, veo que estás haciendo trabajo duro. Me alegra que estés creciendo, pero todavía necesito tiempo. Y ese tiempo puede ser años, y puede ser nunca, y ambas cosas tienen que estar bien. Esa noche, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. No una carta larga, no una absolución, solo reconocimiento. La semana pasada, María de mi programa de fundación trajo su hija de 20 años a nuestra reunión del martes. Mi hija quería conocerla, dijo María. Quería conocer a la mujer que le dio a su madre una segunda oportunidad. La hija de María me abrazó, agradecimiento genuino radiando de ella. Mi mamá llega a casa emocionada cada martes, dijo. No la había visto tan feliz en años. Gracias por creer en ella. Miré a María y a su hija, la forma en que se paraban cerca una de otra, la forma en que los ojos de la hija seguían verificando a su madre con orgullo claro. Esto es lo que las relaciones madre-hija deberían parecer, pensé. Apoyo mutuo, respeto genuino, orgullo en los logros del otro. Eso es lo que pensé que Patricia y yo tendríamos. Tal vez todavía podemos, en 5 años, si ella elige crecer. O tal vez mi relación madre-hija se convertirá en mentoría para las 17 mujeres en mi programa, en orientación para las hijas que traen a nuestras reuniones, en modelar el tipo de fuerza que quiero que las mujeres sepan que es posible. De cualquier manera, no he perdido mi propósito. Solo se ha redirigido. Las semanas después de la confrontación en la notaría fueron un período de ajuste profundo. Volví a mi casa en Colinas de San Jerónimo, pero era como ver todo con ojos nuevos. Cada habitación contenía recuerdos de Patricia. La marca en la pared del pasillo donde había medido su altura cada cumpleaños. El árbol de aguacate en el jardín trasero que plantamos juntas cuando tenía 8 años. La cocina donde le enseñé a hacer las tortillas de mi abuela. Tuve que reconciliar esos recuerdos con la mujer que había intentado robarme. Y no fue fácil. Algunas noches me sentaba en la oscuridad de mi sala, sosteniendo fotos viejas, preguntándome en qué momento exacto mi hija se había convertido en alguien que no reconocía. ¿Fue gradual? ¿Hubo un evento específico que cambió su carácter? ¿O siempre había sido así y yo simplemente me negaba a verlo? Roberto vino a visitarme 2 semanas después del incidente en la notaría. Trajo documentos para firmar, finalizando la remoción de Patricia de todos mis asuntos legales y financieros. Mientras firmaba cada página, sentí el peso de lo que estaba haciendo. Estaba borrando a mi hija de mi vida en papel, línea por línea, firma por firma. ¿Cómo te sientes?, preguntó Roberto cuando terminamos. Honestamente, no lo sé, respondí. Parte de mí siente alivio. Otra parte siente como si hubiera fallado como madre. No fallaste, dijo firmemente. Le diste todas las herramientas que necesitaba para ser una buena persona. Ella eligió no usarlas,
¿Pero por qué eligió eso? Pasé tanto tiempo enseñándole valores, mostrándole cómo tratar a las personas con dignidad. ¿Dónde salió mal? Roberto se recostó en su silla, considerando sus palabras cuidadosamente. Elena, he sido tu abogado durante más de 2 décadas. Te he visto tomar decisiones difíciles, navegar situaciones complejas, construir algo extraordinario de la nada. Y en todo ese tiempo, nunca te he visto tomar el camino fácil si comprometía tu integridad. Asentí, sin saber a dónde iba con esto. Patricia tuvo un modelo a seguir perfecto, continuó. Pero también vivió en un mundo que premia la astucia sobre la honestidad, que celebra conseguir ventajas sin importar el costo. En algún momento, decidió que ese mundo tenía más sentido que tus valores. Esa fue su elección, no tu falla. Sus palabras me consolaron, pero solo un poco. Porque al final del día seguía siendo mi hija. Y sin importar lo que había hecho, una parte de mí siempre se preguntaría si pude haber hecho algo diferente. Las primeras semanas en casa también trajeron desafíos prácticos. La señora Ruiz había mantenido un ojo en la propiedad mientras estaba en el asilo, pero había tareas acumuladas. El jardín necesitaba atención. Algunos pequeños arreglos de mantenimiento. El polvo que se acumula cuando una casa está vacía durante meses. Me lancé a estas tareas con energía que sorprendió incluso a mí misma. Pasaba mañanas podando rosales, tardes limpiando armarios, noches organizando documentos que había descuidado. Era terapia física, supongo, manteniendo mis manos ocupadas para que mi mente no divagara constantemente hacia Patricia. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja de cosas de la infancia de Patricia. Dibujos que había hecho en la escuela primaria, todos firmados con «Te amo, mamá», en letras grandes e irregulares. Boletas de calificaciones donde los maestros elogiaban su amabilidad y disposición a ayudar a otros estudiantes. Una carta que me escribió en el Día de las Madres cuando tenía 11 años. «Eres la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande quiero ser tan fuerte y valiente como tú». Me senté en el piso polvoriento del ático y lloré por primera vez desde la confrontación, no lágrimas de rabia o traición, sino de pura pérdida. Esa niña en los dibujos, esa niña que me escribió esa carta, realmente se había ido. Y no sabía si alguna vez volvería. Pero la vida continúa, y mi fundación exigía atención. Las 17 mujeres en nuestro primer programa estaban haciendo progreso notable, y comenzamos a recibir solicitudes para el segundo grupo. Tuve que contratar un coordinador de programa, Rosa, una mujer brillante de 51 años con experiencia en servicios sociales y un corazón genuino para el trabajo. Rosa se convirtió en una aliada invaluable. Ella entendía el trauma que estas mujeres habían experimentado porque había vivido su propio viaje de reconstrucción después de un divorcio devastador que la dejó sin nada a los 45. Ahora, 6 años después, administraba 2 pequeñas propiedades de renta y trabajaba como consultora para organizaciones sin fines de lucro. Durante una de nuestras reuniones de planificación, Rosa me preguntó algo que nadie más se había atrevido a mencionar. «Señora Elena, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto», dije. Escuché que tuvo un conflicto con su hija. No quiero entrometerme, pero me pregunto, ¿cómo maneja eso mientras hace este trabajo? Ayudar a otras mujeres a reconstruir relaciones familiares cuando la suya está rota. Me quedé quieta por un momento. Era una pregunta justa. Honestamente, Rosa, algunos días es difícil. Veo a María con su hija y siento envidia. Veo a estas mujeres luchando por reconectarse con hijos que se alejaron durante tiempos difíciles, y pienso en mi propia hija que eligió alejarse cuando yo más la necesitaba. ¿Pero? Rosa podía escuchar que había un pero viniéndose. Pero también me recuerda por qué este trabajo es importante. Estas mujeres necesitan ver que la pérdida no es final, que puedes sobrevivir incluso a las traiciones más profundas, que tu valor no depende de si otros lo reconocen. Si puedo modelar eso,
Si puedo mostrarles que una mujer de 68 años puede reconstruir propósito después de que su propia hija intenta robarla, entonces tal vez les doy esperanza de que ellas también pueden sobrevivir a sus propias pérdidas. Rosa asintió lentamente. Eso tiene sentido. ¿Y sabe qué? Creo que su historia, por dolorosa que sea, hace que sea una mentora más efectiva. Las mujeres en nuestro programa la respetan porque saben que entiende el dolor real. Tenía razón. A medida que las semanas pasaban, noté que las mujeres en el programa se abrían conmigo de maneras que quizás no habrían hecho antes. Sabían que yo no estaba hablando desde una torre de marfil de privilegio intacto. Sabían que entendía la traición, la pérdida, el dolor de ser devaluada por las personas que se supone que te aman más. Carmen, una de nuestras empresarias más exitosas, me buscó después de una reunión. Señora Elena, necesito decirle algo. Cuando escuché por primera vez sobre lo que su hija hizo, honestamente me dio esperanza. La miré con sorpresa. ¿Esperanza? Sí. Porque si incluso alguien como usted, con toda su experiencia y recursos, puede ser traicionada por familia, entonces no soy estúpida por haber confiado en mi ex esposo cuando robó nuestros ahorros. No soy ingenua por haber creído en mi hermano cuando me convenció de firmar préstamos que nunca pensó pagar. Estas cosas le pasan incluso a personas inteligentes y fuertes. No es mi falta. Sus palabras me golpearon profundamente. No había considerado que mi experiencia pudiera liberar a otras de culparse a sí mismas. Tienes razón, Carmen. No es tu falta. La confianza no es debilidad. Esperar honestidad de familia no es ingenuidad. Son ellos quienes fallaron, no nosotras. Esa conversación cambió algo en cómo veía mi propia situación. Había estado cargando una culpa sutil, preguntándome si debía haber visto las señales antes, si debía haber protegido mejor mis asuntos, si debía haber hecho algo diferente. Pero la verdad es que confiar en tu hija no debería requerir las mismas precauciones que hacer negocios con extraños. El hecho de que resultó que sí las requería no era mi falla, era la de ella. 3 meses después de la confrontación, recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, sino una carta real escrita a mano en papel que reconocí de la papelería cara que Patricia le gustaba usar. Mi corazón latió más rápido cuando vi su escritura en el sobre. Me senté en mi jardín, el sobre sin abrir en mi regazo, durante casi 1 hora antes de encontrar el coraje para abrirlo. Parte de mí quería leerlo desesperadamente. Parte de mí quería quemarlo sin abrirlo. Finalmente, lo abrí. La carta tenía 3 páginas, escritas en la escritura cuidadosa de Patricia que reconocía de miles de tarjetas de cumpleaños y notas a lo largo de los años. Querida mamá, comenzaba, ni siquiera mamá, simplemente, sino querida mamá, como si la formalidad pudiera de alguna manera suavizar lo que vino después. No espero que leas esto, no espero que me perdones, pero necesito decir estas cosas, incluso si nunca las escuchas. Tenías razón sobre todo, sobre mi carácter, sobre mis motivos, sobre lo que estaba planeando hacer. No tengo excusas que ofrecerte que sean suficientes. No tengo explicaciones que hagan lo que hice aceptable, pero quiero que sepas cómo llegué ahí. No para justificarlo, sino porque me lo debes saber la verdad completa, no solo la versión que viste. Cuando papá murió, tenía 16 años. Recuerdo verte trabajar 2 empleos, verte exhausta constantemente, verte preocupada por dinero. Decidí que nunca sería así. Decidí que haría lo que fuera necesario para tener seguridad financiera, para nunca estar en una posición donde tuviera que trabajar hasta el agotamiento solo para sobrevivir. Pero en algún lugar del camino, la seguridad no fue suficiente. Quería más. Quería las cosas que tenían mis amigas, casas más grandes, autos más bonitos, vacaciones en Europa. Y cuando Ricardo y yo estábamos luchando financieramente, cuando nuestras tarjetas de crédito estaban al máximo y nuestra cuenta bancaria estaba vacía, empecé a ver tu casa no como tu hogar,
sino como una solución a mis problemas. Me convencí de que lo estaba haciendo por buenas razones, que necesitabas cuidado de todas formas, que la casa era demasiado grande para ti, que eventualmente sería mía de todas formas. Entonces, ¿qué importaba si aceleraba el cronograma? Cada mentira que dije, cada documento que falsifiqué, cada vez que te menosprecié frente a otros, me decía a mí misma que estaba siendo práctica, que estaba siendo inteligente, que así es como funciona el mundo real. Lo que no vi hasta que estabas sentada en esa notaría, hasta que pusiste documento tras documento en ese escritorio, hasta que revelaste la riqueza que habías estado escondiendo toda mi vida, es que había estado subestimándote en todos los sentidos posibles. No solo en términos de tus finanzas, aunque claramente lo hice, sino en términos de tu inteligencia, tu fuerza, tu capacidad de ver a través de mi manipulación. Me traté como si fueras un obstáculo tonto en lugar de reconocerte como la mujer brillante y capaz que construyó un imperio mientras criaba sola a una hija. Y lo peor es que me di cuenta, mientras estaba sentada en esa oficina viendo todo derrumbarse, que habías orquestado toda la situación, que me habías dejado revelar exactamente quién era, que me habías dado suficiente cuerda para ahorcarme y lo había hecho con entusiasmo. Eso es lo que más duele ahora. No las consecuencias legales, aunque son reales y graves. No la tensión en mi matrimonio, aunque Ricardo apenas me habla, sino saber que me conociste mejor de lo que yo misma me conocía, que viste lo que era capaz de hacer y probaste tu teoría, y pasé tu prueba con la peor calificación posible. He estado en terapia desde entonces, 3 veces por semana. Mi terapeuta dice que tengo problemas con valor derivado de estatus externo, que confundo tener cosas con ser importante. Dice que nunca aprendí a valorar a las personas por sí mismas en lugar de por lo que pueden hacer por mí. No sé si eso es verdad. No sé si importa por qué soy así. Lo que importa es que te lastimé de la manera más fundamental posible. Traicioné tu confianza. Menosprecié tu valor. Intenté robarte tu autonomía y tu hogar. No te estoy pidiendo perdón. No lo merezco. No te estoy pidiendo otra oportunidad. No la he ganado. Solo te estoy diciendo que lo veo ahora. Veo lo que soy. Y veo lo que hice. Y por lo que vale, estoy tratando de cambiar. No porque piense que cambiará tu opinión sobre mí, sino porque no puedo vivir conmigo misma como la persona que fui. Tu hija, Patricia. Doblé la carta lentamente y la metí de vuelta en el sobre. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no estaba segura de qué emoción las estaba impulsando. ¿Tristeza? ¿Alivio? ¿Rabia continua? ¿Esperanza cautelosa? No respondí la carta. No ese día, ni esa semana. La guardé en el cajón de mi escritorio donde podía verla cuando hacía papeleo, un recordatorio constante de que mi hija estaba ahí afuera, en algún lugar, posiblemente cambiando, posiblemente solo diciendo lo que pensaba que yo quería escuchar. Le conté a Roberto sobre la carta durante nuestra reunión mensual. ¿Qué piensas?, pregunté. ¿Suena sincera? Suena como alguien que fue atrapada y está enfrentando consecuencias, dijo. Si eso se traduce en cambio genuino, solo el tiempo lo dirá. Dijiste 5 años, le recordé. Dije que podías revisitarlo en 5 años. No que tenías que hacerlo. Elena, necesitas entender algo. Ella no tiene derecho a tu perdón. No tiene derecho a una relación contigo. Esas son cosas que tiene que ganarse durante un periodo muy largo de tiempo. Y tú tienes todo el derecho de decidir que el costo de darle esa oportunidad es demasiado alto. Lo sé, dije. Pero ella sigue siendo mi hija. Sí, y ese es exactamente el lazo que explotó. Esa es la razón por la que esto duele tanto. Porque familia se supone que significa algo. Se supone que significa lealtad y amor y protección. Ella convirtió eso en un arma contra ti. Tenía razón. Y sin embargo, la carta se quedó conmigo, plantando semillas de preguntas que no podía responder todavía. ¿Patricia era capaz de cambio genuino?
¿Importaba si lo era? ¿Alguna vez podría confiar en ella de nuevo? ¿O esa confianza estaba permanentemente rota? No tenía respuestas, solo tiempo, y la certeza de que no tomaría ninguna decisión apresurada por culpa o esperanzas falsas. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar en tus propias relaciones o en las personas mayores en tu vida, dame un like. Me ayuda a saber qué historias conectan más profundamente con ustedes. Y en los comentarios, cuéntame, ¿alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con familia? ¿Cómo manejaste esa situación? Leo cada comentario y sus experiencias a menudo me dan ideas para futuras historias. ¿Tuviste que alejarte de un padre, un hermano, un hijo? ¿Cómo navegaste la culpa, el juicio de otros, la voz en tu cabeza diciendo que familia es familia sin importar qué? Porque esa voz es fuerte. La sociedad nos enseña que familia significa perdón infinito, segunda oportunidades interminables, que alejarte te hace el villano sin importar qué se te hizo. Pero estoy aquí para decirles, establecer límites no es traición. Protegerse no es egoísmo. Y a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer es permitir que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Subo estas historias regularmente, y la próxima podría ser aún más impactante que esta. De hecho, la historia que viene mañana trata sobre una mujer que descubrió que su hermana había estado mintiendo sobre ella a toda la familia durante años, destruyendo relaciones que ella valoraba, envenenando a familiares contra ella. Lo que hizo cuando finalmente tuvo pruebas. Bueno, tendrás que verlo para creerlo. Pero les daré una pista. Involucra una reunión familiar, una grabación de audio muy reveladora, y una hermana que aprendió demasiado tarde que las mentiras eventualmente se derrumban cuando se confrontan con la verdad. Y antes de que te vayas, dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? Me encanta saber que estas historias viajan por todo el mundo, alcanzando personas en diferentes zonas horarias, todas conectadas por experiencias humanas compartidas. Anoche recibí un comentario de alguien en España, otro de Argentina, otro de México, todos contando variaciones similares de traición familiar y límites establecidos. Es a la vez descorazonador que esto sea tan universal y reconfortante que ninguno de nosotros está solo en estas experiencias. Así que comenta abajo. Comparte tu historia. Deja saber a otros que no están solos. Porque eso es lo que construimos aquí. No solo entretenimiento, sino comunidad. Un lugar donde las personas pueden decir su verdad sobre las partes difíciles de la vida familiar que se supone que debemos mantener en privado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu valor no depende de que alguien lo reconozca. Existe independientemente de si otros lo ven. Incluso si toda tu familia te dice que estás equivocado, si sabes tu verdad, mantente firme en ella. Tomó a mi hija 11 semanas revelar su verdadero carácter. Tomó una reunión de 3 minutos en una notaría desarmar sus planes. Y tomará 5 años, tal vez más, tal vez nunca, para reconstruir lo que se rompió entre nosotras. Pero viviré bien mientras tanto. 17 propiedades continúan generando ingreso. 17 mujeres están reconstruyendo vidas. Y una madre de 68 años les probó a todos que edad no significa indefensa, que quietud no significa ignorancia, y que una mujer que construyó un imperio no lo hizo por suerte, sino por habilidad, que nunca desaparece. La próxima vez que alguien asuma que una persona mayor es un blanco fácil, espero que recuerden esta historia. Espero que hagan una pausa y consideren que la mujer tranquila en el asilo podría ser dueña de más propiedades que ellos jamás verán. Que el padre que parece confundido podría estar documentando cada una de tus mentiras. Que la vulnerabilidad que estás explotando podría ser una prueba que estás fallando. Y si estás del otro lado, si eres la persona mayor preocupada por ser explotada, recuerda esto.
Tu edad no te hace indefensa a menos que elijas serlo. Mantén tu documentación. Conserva tus relaciones. Protege tu autonomía. Y si alguien te muestra falta de respeto, créeles la primera vez. No necesitas riqueza secreta para protegerte. Solo necesitas límites claros y la voluntad de hacerlos cumplir. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que quiero que recuerdes. Ahora, si me disculpan, tengo un café del martes por la tarde con 17 mujeres increíbles que están demostrando que nunca es demasiado tarde para reconstruir, reimaginar, reinventar. Y esa, finalmente, es la verdadera historia. No sobre traición, aunque eso pasó. No sobre venganza, aunque la justicia se sirvió, sino sobre propósito redescubierto. Sobre usar recursos para elevar en lugar de acumular. Sobre transformar dolor en algo que ayuda a otros. Mi hija quería mi casa para comprar encimeras de granito. En cambio, su traición me liberó para construir algo mucho más valioso. Una fundación que cambiará las trayectorias de vida de cientos de mujeres en los años venideros. Así que tal vez, en cierto sentido retorcido, debería agradecerle. Su peor versión de sí misma me liberó para convertirme en mi mejor versión. Pero aún no estoy lista para ese agradecimiento. Tal vez en 5 años, si llama, si ha cambiado, si ha aprendido. Hasta entonces, tengo granito de un tipo diferente para trabajar. La fundación de roca sólida de una comunidad construida sobre respeto mutuo, segunda oportunidades ganadas en lugar de regaladas, y la comprensión de que el verdadero valor de una persona nunca está en lo que poseen, sino en quienes eligen ser, cuando nadie está forzándolos a ser buenos. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, siempre estás escribiendo tu historia. La pregunta es, ¿qué tipo de personaje eliges ser?